Salmo 139. Quiero ver un par de textos antes de ir a Primera de Juan. Realmente vamos a estar todo el sermón, toda la prédica en Primera de Juan. Pero quiero ver unos textos antes de ir a Primera de Juan. El título de esta prédica, usted sabe que estamos viendo una serie de enseñanzas que se llama Doctrinas de la Salvación. Es uno de los temas, es un tema fundamental de la fe cristiana. Yo le voy a pedir que ponga mucha atención. No sé cuántos de ustedes por años pensaron que si guiaban a una persona a hacer la oración para recibir a Cristo, en el momento en que esa persona hacía la oración, ya era un hijo de Dios. No sé cuántos lo pensaban. Yo llegué a pensarlo así. Pero cuando tú llegas a escudriñar la palabra, te das cuenta que no es suficiente hacer una oración. O sea, muchas veces, oración es fundamental, es como nos comunicamos con Dios. Pero una persona puede hacer la oración del penitente o la oración para entregar su vida a Cristo y no rendir su vida a Cristo y no ser un hijo de Dios. Hay personas que asisten en la iglesia cristiana que creen que son hijos de Dios y no lo son. Y el Señor habló mucho de eso en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y hoy vamos a ver Primera de Juan. Ahí en el Salmo 139, versículo 23, dice... Es un salmo de David y dice el rey David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mira la oración de este hombre. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Le está diciendo: Señor, examíname, pruébame, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por tu camino. Yo creo que esa debería ser la oración de todos nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice tu palabra que tú eres quien lo conoce. Y Señor, queremos abrir nuestro corazón a ti en esta mañana y pedirte: examínanos con tu palabra. Amado Espíritu Santo, yo te ruego, examina nuestro corazón y prueba nuestro corazón, y en esta mañana manifiesta nuestra vida si es que hay camino de perversidad en mi corazón, y guíame por tu camino de vida eterna. Señor, tu palabra es un martillo que quiebra la piedra y es fuego que consume toda hojarasca. Yo te ruego que así sea. Yo te ruego, Señor, que tú traigas vida eterna. Que por el oír tu palabra venga la fe genuina. Y Señor, nos ponemos en tus manos. Sin ti no podemos entender tu palabra. Necesitamos que hagas la obra. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta prédica se llama Señales de una persona que ha nacido de nuevo. Señales de una persona que ha nacido de nuevo. Mira, acompáñame a Mateo 7. Mateo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. ¿Ya lo tiene? Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo. Que hay mucha gente en las iglesias, en las religiones, que a Jesús le dicen Señor, Señor. El Señor dice: no te conozco.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Vimos la semana pasada y la antepasada el encuentro de Jesús con un hombre de religión, un hombre ejemplar moralmente, religioso totalmente, muy apegado a la religión y por cierto tenían creencias correctas, pero esas creencias nada más estaban en su mente, no en su corazón. Y Jesús le dice a este hombre que era un ejemplo en Israel, en Jerusalén, era un hombre ejemplar. Cualquier judío hubiera dicho, no hombre, Nicodemo es un hijo de Dios, claro que sí. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de agua y de espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. No es suficiente tener una religión, aunque esta religión sea cristiana evangélica. Y ya sé que los cristianos decimos, no, no tenemos religión, tenemos una relación. A veces somos más religiosos que la gente que tiene otra religión. Y Nicodemo, el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú ni has nacido de nuevo. Conoces todo el Antiguo Testamento de memoria, pero no has nacido de nuevo. Eres intachable moralmente, pero no has nacido de nuevo. Practicas tu religión al pie de la letra, pero no has nacido de nuevo, Nicodemo. ¡Qué tremendo! Vimos que a él mismo Jesús le enseña, para nacer de nuevo tienes que creer en mí, confiar en mí totalmente, en Jesús. Dice ahí en Mateo, ahí mismo en Mateo, en ese capítulo 7, mira el versículo 15. Es Jesús hablando y dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dice? Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y hemos visto que el conocer la Biblia, aunque todo cristiano debe conocer la Biblia, no es suficiente como para que digas, es un hijo de Dios porque conoce la Biblia. No. O que sirva en un ministerio o predique la palabra, no es suficiente como para que tú digas que solo por eso ya es un hijo de Dios. No. O que se porte muy bien y haga siempre buenas obras, ya eso es suficiente y puedes decir es que él es un hijo de Dios. No. Nicodemo tenía todo eso y más. Y no había nacido de nuevo. Y repito, todo hijo de Dios debe conocer la palabra, debe hacer buenas obras, debe de involucrarse en el servicio en la iglesia, pero eso no es el fruto al que el Señor se refiere. Entonces, ¿qué fruto? Y es curioso porque el encuentro de Jesús con Nicodemo solamente lo narra el apóstol Juan en el Evangelio de Juan. Y el apóstol Juan habla bastante, abundantemente acerca del nuevo nacimiento. Pero he estado leyendo toda esta semana Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan. Sabemos que él escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan también, y el Apocalipsis. Pero vamos a Primera de Juan, porque en Primera de Juan, y yo le voy a dejar de tarea, si usted lo quiere hacer, le aconsejo que lo haga. Esta semana propóngase leer por lo menos 2 veces Primera de Juan. Son 5 capítulos cortos. Propóngase esta semana leer 2 ocasiones toda la carta de Primero de Juan. Tú te vas a dar cuenta que Juan escribe esa carta, la Primera de Juan, él la escribe para manifestar en qué se diferencian los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Es impresionante. Da varias señales que tiene un cristiano verdadero, que son señales de alguien que es nacido de Dios. Y vamos a ver 6 de ellas en esta mañana. Vamos primero al capítulo 2
versículo 29. Y yo le animo a que si quiere vaya marcándolas, subrayándolas ahí en su Biblia. Si usted tiene una Biblia tan especial que no se atreve ni a rayarla, métala en una caja de cristal y cómprese una que sí puede rayar y tráigasela a la predicación, por favor. ¿Está bien? Nada más no le prenda veladoras. Primera de Juan 2:29. Leí una frase. Creo que no sé si era Spurgeon, pero alguien decía: cuando veo una Biblia cayéndose a pedazos, me doy cuenta que es de una persona que no está cayéndose a pedazos. ¿Estás conmigo? O sea, cuando tú ves una Biblia toda cateada, rayada, pues ya de tanto uso, esa Biblia seguramente le pertenece a una persona que está llena de fe y su vida está prosperando en su relación con Dios. ¿Está conmigo? Pero cuando tienes años de cristiano y tu Biblia parece nueva, híjole, pues quiere decir que no se usa, ¿verdad? Bueno, primera de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es, ¿qué dice ahí? Nacido de Él. Esa es la primera señal de una persona nacida de Dios, es que practica la justicia de Dios. Y ahorita lo voy a explicar. Cuando dice ahí, todo el que hace justicia es nacido de Dios, la palabra nacido en el griego es la palabra genao, que es la misma palabra que Jesús usa cuando le dice a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aquí está diciéndonos ya, bueno, un nacido de nuevo. ¿Quieren saber un fruto de alguien que ha nacido de nuevo? Alguien que ha nacido de nuevo es alguien que practica la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la rectitud de Dios. Los que han nacido de nuevo tienen la naturaleza justa de su Padre y comienzan a manifestarlo a través de una conducta recta y justa. Esta conducta recta y justa es la evidencia de que son hijos de Dios. Acuérdese, hace 8 días vimos que cuando una persona nace de nuevo, los genes de Dios, la simiente de Dios es puesta dentro de esta persona. El Señor le pone un corazón nuevo, ¿sí se acuerda? Le quita el corazón de piedra, le pone un corazón de carne. Es una obra sobrenatural. El Señor cambia tu naturaleza y cambia tus afectos y cambia tus intereses, porque ahora eres nueva criatura, eres alguien totalmente nuevo. Y esta nueva criatura, una de las cosas que anhela esta nueva criatura es hacer lo que es recto delante de Dios. Ya se da cuenta esta persona que ya no puede vivir de la tranza, ya no puede vivir haciendo pecado, ya no puede vivir de otra manera más que viviendo en rectitud. Cuando no está viviendo en rectitud en algún área de su vida, esa persona no está a gusto, no está en paz y quiere y busca enderezarse en todas las áreas de su vida. ¿Está conmigo? Mira cómo lo explica el mismo apóstol ahí en esta misma epístola, ahí en 1 Juan 2, versículo 3 en adelante. Ahí mismo en 1 Juan 2, 3 en adelante. Vamos a leer hasta el 6, fíjate bien. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Escúchame, una persona que practica la justicia de Dios es una persona que obedece a Dios. Es una persona que obedece su palabra. Porque dice ahí,
Sepan que todo aquel que practica la justicia es nacido de Dios. Ok, una característica de una persona que practica la justicia de Dios es que obedece a Dios. Hay gente que dice, no, Jesús es mi Señor, pero es un rebelde de primera. No obedece al Señor. No obedece su palabra. Vive como le da la gana. Sigue haciendo lo que quiere. Mentira que ha nacido de nuevo. Si una de las primeras cosas que el Espíritu Santo empieza a hacer en esta persona es que esta persona lo que empieza de una manera obviamente sobrenatural, esta persona empieza a anhelar el gobierno de Dios en su vida, empieza a anhelar ponerse en orden y luego empieza a poner en orden su vida, y es un proceso, hermanos. Es un proceso, pero esa persona empieza a anhelar obedecer a Dios en su corazón. Te hago una pregunta: ¿anhelas obedecer a Dios? ¿Lo estás obedeciendo? No estoy hablando aquí de que si alguien es obediente 100%, porque nadie lo somos, pero tu corazón, la motivación, la inclinación de tu corazón es obedecer a Dios, es vivir en rectitud, es enderezar cada área de tu vida. Yo le he dicho a veces a las muchachas chavas, nunca se fijen, no se casen, menos, ni siquiera se fijen en un chavo rebelde, en alguien que no obedece a sus padres, que no obedece a los maestros, que siempre se está quejando de todo. Te va a dar una vida de infierno. Tú fíjate en un muchacho obediente, igual a las chavas, muchachos, no se fijen en una muchacha rebelde, porque les va a hacer la vida de cuadritos. La obediencia es la evidencia externa de la salvación. Los falsos maestros no obedecían al Señor. Nada más le leo esta cita en Lucas 6:46. Dice, Jesús le dice a estos falsos maestros: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Jesús se indignaba con ellos. ¿Por qué me estás diciendo que soy tu Señor si no obedeces? Jesús dijo hace rato en Mateo 7, donde leímos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Su obediencia es la primer marca, o sea, una vida de rectitud. La vida de rectitud incluye obediencia a Dios. Es la primer marca de un cristiano. Hay gente que conoce mucha Biblia y es una aberración porque usa la Biblia para justificar su rebeldía a Dios. Saca los textos de contexto para justificar su pecado. Es terrible. El que ha nacido de nuevo obedece la palabra de Dios. Mira, acompáñame a otro texto. Marquen ahí Primera de Juan, pero vamos a Juan 14, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 23. ¿Ya lo tiene? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero ¿qué dice Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. Habla de obediencia. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. ¿Se da cuenta? Una relación de amistad, una relación de amor, una relación de alguien que ha nacido de nuevo. Su relación con Dios es una relación de obediencia. De obediencia. Quien practica la justicia de Dios obedece a Dios. Quien practica la justicia de Dios es una persona que busca darle
la gloria a Dios con su vida. Acompáñeme a 1 Corintios 10:31. Esto nos habla de la motivación. Porque decíamos que Nicodemo era intachable moralmente, ¿verdad? Mira, Nicodemo obedecía muchos de los mandamientos de Dios, pero no había nacido de nuevo. Entonces, ¿dónde radica? Ahorita estamos hablando de que una persona que ha nacido de nuevo obedece a Dios. Nicodemo obedecía los mandamientos, pero ¿cómo es que Nicodemo no había nacido de nuevo? Porque la clave está en la motivación del corazón. Una persona que ha nacido de nuevo obedece a Dios, ¿para qué? Porque quiere agradar a Dios, porque quiere darle la gloria a Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo y que es buena moralmente, que hace buenas obras, lo hace no porque ama a Dios, lo hace porque se ama a sí misma. Gente que hace buenas obras, que tiene una buena moral, pero su objetivo es que lo reconozcan, que vean qué bueno soy. Esa persona no ama a Dios, se ama a sí misma. Quiere que lo aplaudan. 1 Corintios 10:31 dice allí: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quien practica la justicia de Dios es una persona que busca darle gloria a Dios con su vida. Si vive una vida recta y santa, su motivación no es que le reconozcan, ni tampoco es por querer ganarse el favor de Dios. Vive así porque quiere dar gloria a Dios, porque quiere dar gloria al Rey. Una persona que ha nacido de nuevo lo va a demostrar en su manera de vivir, en cómo trata a los demás, en las decisiones que toma. Amado, cuando tienes decisiones importantes que tomar, ¿tomas en cuenta a Dios y su voluntad? ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde van a estudiar tus hijos? ¿En qué iglesia te vas a congregar? Tienes que tomar en cuenta a Dios. Hay gente tomando decisiones basadas en sus vísceras, en sus emociones. Y escúchame, amado, muchas veces la voluntad de Dios parece que no es lo más agradable para nosotros. Mi esposa y yo, cuando recién nos casamos, queríamos con todo, lo que más anhelábamos era vivir en Guanajuato, muchos años en la ciudad de Guanajuato, ahí vivíamos. Y empezamos a orar y el Señor nos habla de venir a vivir a Silao. Y no queríamos. No se ofenda, pero no nos gustaba. Mi esposa lloró el día que el Señor nos habló bien claro. A mí me dieron ganas, pero me aguanté como los machos. Y nosotros hubiéramos podido decidir, pues nos quedamos en Guanajuato, pero le preguntamos: Dios, ¿qué quieres tú? Y Dios nos movió para acá. Y amamos Silao. No le voy a decir que bruto, cuánto me encanta, pero amamos Silao. Amamos Silao. Esto se conoce Guanajuato, es una ciudad muy bonita. Y habíamos crecido ahí. Amamos mucho esta tierra. Y yo le he dicho: Señor, hasta que tú quieras, aquí vamos a estar. Y mira, pero lo obedecimos. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces obedecer a Dios no es lo más atractivo. Pero ese es el camino de bendición. Y uno que ha nacido de nuevo es hijo de Dios y dices: ok, Señor, lo que tú quieras. ¿Ha leído usted el pasaje en Génesis cuando Abraham y Lot se separan? Que tenían que escoger en qué tierra iban a vivir. ¿Y qué hace Abraham? Abraham confía en Dios. ¿Qué hace Lot? Lot se deja llevar por la carne.
Lot se deja llevar por las emociones. Lot se dejó llevar por lo que vio. Oh, la gran ciudad, Sodoma, wow, la gran ciudad, la gran urbe. Me voy a vivir a esa gran ciudad porque está más atractivo. Y fue a meter a su familia a la perdición. Y Abraham simplemente confió en Dios y Dios le dio la tierra. Dios le dio la promesa, le dio el hijo, le dio todo. Pues le dio, Israel viene de Abraham. ¿Está conmigo? Entonces, amado, uno que ha nacido de nuevo lleva una vida de rectitud, una vida, practica la justicia. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una persona que obedece a Dios, a pesar de que a veces lo que Dios quiere para tu vida no sea lo más atractivo. ¿Está conmigo? Después lo será. Él cambiará tu corazón y te bendecirá en ese lugar donde Dios te quiere llevar. Ok, vamos a la segunda señal de una persona que ha nacido de nuevo. Ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan 3:9 dice allí: todo aquel que es, ¿qué dice ahí? Nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla, el esperma de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, quiere decir que no está habituado al pecado, que ya no vive para el pecado, o sea que su estilo de vida ya no es el pecado. Obviamente toda persona, aún los que hemos nacido de nuevo, todavía cometemos pecados, ¿sí o no? Pero el pecado ya no es nuestro estilo de vida. Ya no estamos habituados a vivir en pecado. Ya no vivimos para el pecado y la verdad es que ya no lo disfrutamos. Nos es más una carga, un dolor, una herida el pecado. La razón de esto, dice este versículo, es porque la semilla, la simiente, quiere decir semilla, y es el esperma de Dios, permanece en nosotros, la naturaleza de Dios. Es decir, naciste de nuevo. Y ahora la naturaleza de Dios, tu Padre, está en ti. Y tu Padre es santo. Tu Padre aborrece el pecado. Tu Padre él odia el pecado con todas sus fuerzas. Entonces cuando tú tienes esa naturaleza de Dios ahora en ti, porque naciste de nuevo, tú ya no puedes permanecer en pecado. ¿Estás conmigo? No estás habituado al pecado. Por eso dice, no puede pecar, dice al final del versículo, no puede pecar. ¿Qué quiere decir no puede pecar? Si ha nacido de nuevo, ya quedó inhabilitado para permanecer viviendo en el pecado porque ahora es nacido de Dios. Es impresionante lo que dice este texto. Es verdad que un cristiano cae en pecado. Un cristiano puede caer en pecado, pero si es nacido de Dios, no se va a quedar estacionado ahí. Se va a levantar, Dios lo va a restaurar, lo va a componer y va a volver al camino de rectitud y santidad. ¿Está conmigo? Todos pecamos, pero uno nacido de nuevo no se queda ahí. No se queda, estacionado en el pecado. Ahí mismo en el versículo 6, vamos a ver los versículos anteriores al 9, dice el versículo 6, es 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en él, o sea en el Señor, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjate lo que está diciendo.
Una persona que ha nacido de nuevo no puede permanecer en pecado. Si tú ves a alguien que viene a la iglesia y está viviendo en pecado y no quiere dejar su pecado y ha tenido ya tiempo que empezó a conocer del Señor y no deja el pecado y no lo deja, en realidad esa persona no ha nacido de nuevo. Porque aquí dice, hermanos, el que practica el pecado es del diablo. Y habla de práctica como un estilo de vida. El que ha nacido de nuevo manifiesta un genuino arrepentimiento. Escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando un hijo de Dios cae en pecado, ese hijo de Dios en el momento que es confrontado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no te deja en paz. Si tú ya eres un hijo de Dios, antes de que peques, el Espíritu Santo ya te está redarguyendo. Y a veces uno va de cabezón y bien necio resistiendo al Espíritu Santo y órale, se atasca. Pero Él no te deja. Y Él ve la manera en que te va a confrontar a través de alguien que viene y habla contigo, a través de una predicación, a través de algo que lees en la Biblia, a través hasta a veces usa hasta inconversos. Se usó a una burra para reprender a Balaam. Que no use a cualquier persona, ¿verdad? Como el que está aquí enfrente. Y cuando una persona ha nacido de nuevo, esa persona va a manifestar genuino arrepentimiento. Va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. He pecado. Como cuando David es reprendido por el profeta Natán. Y David dice, he pecado. ¿Está conmigo? Una persona que no ha nacido de nuevo, por más que se le exhorte, se le da un tiempo y esa persona, no, yo estoy bien, no, no es cierto, no, no es cierto, yo estoy bien, y no reconoce y no quiere cambiar su vida y no hay arrepentimiento, muy probablemente esa persona ni siquiera ha nacido de nuevo. A lo mejor estuvo en una iglesia, a lo mejor sirvió en un ministerio, pero eso es muy diferente a nacer de nuevo. ¿Está conmigo? El verdadero arrepentimiento consiste en tres cosas: aborrecer el pecado porque es una ofensa a Dios, aborrecer el pecado porque es una ofensa a Dios. El pecado en el que antes te revolcabas y me revolcaba yo, ahora lo aborreces. Ahora es algo que no quieres en tu vida. Ahora es algo que no quieres ni en tu vida, ni en la de tu esposa, ni en la de tus hijos. No lo quieres. Porque sabes que ofende a Dios. Entonces, número uno, el verdadero arrepentido aborrece el pecado porque es una ofensa a Dios. Número dos, el verdadero arrepentido se aborrece a sí mismo a causa del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que dices, ¿cómo es posible que yo estuve pecando de esa manera? ¿Cómo es posible que yo haga esto, que yo haga aquello? ¿Está conmigo? Y número tres, el verdadero arrepentido se esfuerza por dejar el pecado, por abandonar el pecado. Quien ha nacido de nuevo lucha con todas sus fuerzas para apartarse del pecado. No hay un genuino arrepentimiento donde no hay un genuino esfuerzo por dejar el pecado. Una persona, un varón, vamos a poner un ejemplo, un varón cae en adulterio con alguna mujer. Y él dice, pues ¿sabes qué? Estoy arrepentido, pero no corta la comunicación con esa mujer. La sigue frecuentando ese lugar, sigue tratando con ella. Mentira que está arrepentido. Mentira. Le está haciendo a loco nada más. Hay palabra fuerte para esto, pero 1 Juan 6:9.
Alguien que ha nacido de nuevo lucha por dejar el pecado. Primera de Corintios 6:9. ¿Dije Juan? Perdónenme. Primera de Corintios 6:9. Sí, Primera de Juan nada más tiene 5 capítulos. Primera de Corintios 6:9. Ya estoy obsesionado con Juan. Sí. Llevamos 4 años casi. Primera de Juan 6:9. Corintios, no les digo. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace rato decía que el que practica justicia es nacido de Dios, ¿verdad? Y mira cómo dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice ahí, no erréis, o sea, no se equivoquen, iglesia, no se equivoquen. Y dice, ni los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? Es alguien que fornica, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ni los idólatras. ¿Qué son idólatras? Alguien que ama algo o a alguien más que a Dios. Amor al dinero, amor al trabajo, o sea, amor más que a Dios. No digo que no ames tu trabajo, pero una idolatría por el trabajo, una idolatría por el dinero, etcétera. Hemos visto ese tema. Ni los adúlteros, ni los afeminados. Mira, aquí es interesante lo que dice a continuación. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, aquí está hablando de dos cosas. El homosexual que tiene relaciones sexuales con un varón que tiene relación con otro varón, pero tampoco los afeminados. ¿Qué son los afeminados? Los que se comportan como mujer. Hay como 6 pasajes en la Biblia donde el Señor dice que el homosexualismo es pecado, porque varón y hembra los creó. Y chavos varones que están aquí, con todo respeto, yo les digo, cuídense de no entrar en modas afeminadas. Luego hay modas que los chavos, aún los chavos que admiras en la tele, futbolistas que se depilan las cejitas, así empezó el Juanga. Ahí sí. ¿Sí o no? ¿Cómo eran los futbolistas de hace 20 años, 30? El Hugo Sánchez, ¿cuántos se acuerdan de Leonardo Cuellar? Traía una matota acá, mira, envidiable totalmente así. El Arapus Morales, eran cuates acá bien, bigotones, feos. Ay, sí. Barbones. Ahora, ¿cuáles son los futbolistas así? Que mucha admiración. Sí. Ni se nombra entre vosotros. Ay, sí. Se depilan las cejitas, sus cremitas, muy peinaditos con harto gel. Oye, ¿vas a jugar fútbol o vas a jugar las muñecas? Y mano, no se trata de ser un macho camacho, pero se trata de, la Biblia dice, los afeminados no entrarán al reino. Y hay una cultura de afeminamiento, esa cosa en los hombres, de ponerlos afeminados. No es de Dios. No es de Dios. Guárdense, chavos. Tenemos que ser feos, fuertes y formales. El otro día le dije a mi hijo Daniel, se arregló y nos escribió, bien hijo, el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Y Nisi dice, Dani, nomás te falta ser fuerte y formal. No le vayan a decir al Dani porque se va a agüitar, pero Nisi saca cada cosa que, híjole, se los aterriza bien machín. A mí también. Bueno, seguimos ahí, versículo 10. Ni los ladrones. No vaya a ser que alguien aquí tranza en su trabajo, roba y piensa que ha nacido de nuevo. Dice, ni los ladrones, ni los avaros. ¡Wow! Avaros. Los que retienen.
quieren más y más acumular para ellos, no son generosos, no comparten, dice, ni los borrachos. Y ahí entra la droga. Ni los maldicientes, los que andan maldiciendo con su boca a cada rato. Mira, el pecado del habla es algo que habla la Biblia muchísimo, Antiguo y Nuevo Testamento. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Es claro, sí o no? Porque dice Juan, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Acompáñame a Gálatas 5, ya agarré vuelo. Gálatas 5. Versículo 19. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. La palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, y de ahí viene también la palabra pornografía. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes. Mira qué dice ahí: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, de toda esta lista de pecados, aquellas personas que en su vida uno de esos pecados es una práctica común, esa persona, dice la Biblia, no heredará el reino de Dios. Alguien que ha nacido de nuevo no puede permanecer con una de esas prácticas. La va a dejar, porque ahora los genes de Dios, el Espíritu de Dios está en él, y es en Espíritu Santo, por eso se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios lo va a dominar porque es un hijo de Dios y va a hacer que esa persona deje el pecado. Y a lo mejor vamos a tener un tiempo de lucha y que caemos en el pecado y nos levantamos y volvemos a caer. ¿Sí me entiende? O sea, no es automático, es un proceso, pero estás en un proceso. Pero el problema es cuando hay gente que dice que es cristiana y no tiene lucha porque ni le redarguye, ni siquiera lucha por dejar el pecado. ¿Por qué? Pues porque no ha nacido de nuevo. Aunque un creyente puede caer en uno de estos pecados, si es nacido de nuevo se arrepentirá y abandonará el pecado. El pecado no será la característica constante de su vida. Hay un pasaje que dice acerca de los que no trabajan, especialmente los varones. Dice, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! Así que un varón que nace de nuevo, el Señor lo va a llevar a que ese varón sea alguien chambeador. Alguien que busca sostener a su familia. ¿Está conmigo? Vamos a Primera de Juan, la tercera característica, tercer señal de uno que ha nacido de nuevo. Primera de Juan 4:7. Amados, ¿ya lo tiene? Amados, Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice ahí? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escúchame, hermano, el amor cristiano no es un amor natural, es un amor sobrenatural. El amor cristiano, por cuanto has nacido de nuevo, una de las cosas que Dios derrama en tu corazón nuevo, de nueva criatura,
es su amor. Mira lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 5. Romanos 5:5. ¿Ya lo tiene? Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se acuerda que hace 8 días veíamos que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente? Y dice ahí que el Espíritu de Dios derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Cuando tú has nacido de nuevo, esta es una de las señales principales, hermanos, de una persona que ha nacido de nuevo. Esa persona va a empezar a manifestar amor. A lo mejor era alguien iracundo antes, alguien rencoroso, alguien vengativo, pero cuando nace de nuevo, entra en un proceso en el que poco a poco va a ir manifestando perdón, va a ir manifestando amor, va a ir manifestando ternura, se le irá quitando esa bronca de ser iracundo y enojón, va a ir cambiando su corazón. Y mira, ¿cuál es? En Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. ¿Cuál es la primera característica del fruto del Espíritu? Amor. Regrésate a 1 de Juan, por favor. Adrián. Primera de Juan 3:14. Mira cómo dice allí. ¿Ya lo tiene? Dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora es fácil amar a los hermanos buena onda, ¿verdad? Pero ¿qué tal aquellos hermanos que no, pues con los que has tenido diferencias o problemas? ¿Te es fácil amarlos? Pero aquí dice que si has nacido de nuevo lo vas a amar. O sea, lo vas a perdonar. No le vas a guardar rencor. Porque ahora has nacido de nuevo. ¿Sabes que a veces hay gente que se va de la congregación porque no soporta que esta misma congregación venga otra persona a la cual ese que se dice cristiano aborrece? Y prefiere irse de la iglesia porque no lo aguanta. ¿Cómo puede decir que es un hijo de Dios si no está dispuesto a perdonar y amar a ese hermano? Y mira, 1 de Juan habla mucho de este tema. Mira, vamos ahí al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tiene? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es tremendo. Cuando dice ahí en el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, la palabra aborrecer en el griego es la palabra miseo y quiere decir amar menos. Amar menos quiere decir detestar, quiere decir odiar. Es decir, ¿a qué se refiere este texto? Se refiere a alguien que se caracteriza por un estilo de vida de odio. Una persona que su manera de ser es que es una persona rencorosa. Una persona que constantemente está odiando a alguien. Pues esa persona no es posible que haya nacido de nuevo, porque cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo empieza a derrama el amor del Padre en tu corazón y tú no lo puedes contener, empieza a salir a los demás. Entonces el que ha nacido de nuevo es alguien que va a manifestar
amor y humildad para con los demás. Amor y humildad. ¿Está conmigo? Sí, luego hay gente que dice, es que yo sirvo a Dios, y ciertamente conocen la Biblia, tal vez tienen un ministerio y todos se apantallan porque predica bien padre y porque anda haciendo obra por todos lados, pero es una persona orgullosa, soberbia, que no perdona, que guarda rencor. Dice el Señor, ¿cómo puede decir que ha nacido de nuevo si no ama a sus hermanos? ¿Está conmigo? La cuarta característica, la cuarta señal de alguien que ha nacido de nuevo, está ahí en el capítulo 5, en 1 de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la cuarta señal de una persona que ha nacido de nuevo? Tiene fe en Jesús y tiene amor por Jesús. Tiene fe en Jesús y tiene amor por Jesús. Cuando dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, en el original griego es la palabra pisteuo, que quiere decir, habla de una fe continua, habla de una fe que persevera a lo largo de la vida. No es solamente una aceptación intelectual de decir, no, sí, Jesús es el Cristo. Se los he dicho antes, hermanos, si hacemos una encuesta en la calle, ¿cuánta persona cree que Cristo es el Señor? Más del 90% va a decir que sí, pero muy poquitos viven honrando a Dios en su vida. Entonces no se trata de un conocimiento intelectual, sino de una dedicación permanente y de todo corazón al Señor Jesús. Una persona que cree en Jesús es alguien que confía en Él. Una persona que ama a Jesús, una característica, hermano, de alguien que ha nacido de nuevo es que ama a Jesús. Lo ama, pero con un amor sincero, un amor genuino. Es muy fácil decir, Cristo, yo te amo, y ser infiel a mi esposa, tratar mal a mis hijos, seguir transando en el trabajo. El Señor dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Una persona que ama a Jesús está contenta con quien Jesús es, tiene contentamiento en Jesús. Está contenta con la voluntad de Dios. Hay personas que dicen amar a Dios, pero en realidad solo aman sus bendiciones. Solo buscan a Dios porque quieren ser bendecidos. Una persona así no está amando a Dios, se ama a sí misma. Lo único que quiere es ser bendecido. Pero el que ama a Dios dice, ¿sabes qué? Para mí es suficiente con saber que tú me has salvado de la muerte y del infierno, Señor. Te amo con todo mi corazón. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, dice el canto. Alguien que ama a Jesús, aun cuando el Señor detiene su mano por un tiempo y pareciera que no está fluyendo la bendición y pareciera que todo está yendo mal, como Job. Job es una muestra de alguien que amaba a Dios con todo su corazón. El Señor permitió que Satanás destruyera todos los hijos de Job, toda su empresa, toda su riqueza, aún su salud. Y Job nunca maldijo a Dios, se mantuvo amando a Dios. De eso se trata. Yo he platicado con gente que me ha dicho, es que Dios no contestó mi oración, por eso dejé de ir a reunirme a la iglesia, por eso ya no le busco. Yo creo que Dios ya ni existe. Me han dicho eso. Pero una persona que ha nacido de nuevo ama a Jesús.
en todo tiempo. Una persona que ama a Jesús es alguien que tiene una relación íntima con Él, tiene una vida de oración. La quinta característica de una persona que ha nacido de nuevo está en 1 de Juan 5:4. Dice ahí, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La quinta señal de una persona que ha nacido de nuevo es que vence al mundo. La Biblia enseña que el cristiano tiene 3 enemigos. La carne, o sea, sus deseos pecaminosos, su inclinación al mal, Satanás y el mundo. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de la gente. Se refiere al sistema de pensamiento del mundo, la filosofía del mundo. Cómo el mundo te dice que manejes tu matrimonio, cómo el mundo te dice que manejes tu sexualidad, cómo el mundo te dice que manejes tu dinero, cómo el mundo te dice que seas en la vida y en tu trabajo. Y toda esa filosofía está en contra de la voluntad de Dios. Y el cristiano que ha nacido de nuevo, no es posible que siga siendo arrastrado por la corriente del mundo. El nacido de nuevo, dice aquí, vence al mundo. Vencer quiere decir conquistar, subyugar, quiere decir mostrar superioridad, tener una victoria continua. Es el mismo vocablo que Jesús usó en Juan 16:33, no lo busques, yo te lo leo. Dice Jesús en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El cristiano nacido de nuevo, por su unión con Cristo, puede vencer al mundo, al sistema de engaño y de maldad que es controlado por Satanás. La naturaleza de uno que ha nacido de nuevo es contraria a la naturaleza del mundo. Escúchame. El espíritu del mundo nunca puede estar de acuerdo con el espíritu del evangelio. El espíritu del mundo es altivo, el espíritu del evangelio es humilde. El espíritu del mundo, los hombres del mundo solamente desean riquezas, honores y placeres. Se preocupan solo por satisfacer sus deseos mundanos. Los afectos de las personas que no han nacido de nuevo, el mundo, el sistema del mundo, sus afectos solamente están enfocados en cosas temporales y materiales. Pero el que ha nacido de nuevo, ahora sus afectos no están enfocados en cosas temporales y materiales, sino están enfocados en lo eterno, en lo espiritual. ¿Está conmigo? Es el mayor enfoque de una persona que ha nacido de nuevo. Ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice ahí, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate lo que dice, es muy grueso esto. Si alguno ama la manera de vida del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde están tus afectos, hermano? ¿Dónde están nuestros afectos? Santiago 4:4. ¿Lo tiene?
Santiago habla bien fuerte, dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando dice cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, la palabra amistad quiere decir un apego emocional muy fuerte. Cuando yo todavía no rendía mi vida a Cristo, aunque había hecho la oración para recibir a Cristo muchas veces y no había recibido a Cristo, yo tenía un amor por las cosas del mundo muy fuerte. Lo he platicado antes, en una colección de música, me gustaba mucho el rock, el de a de veras. Y tenía un apego muy fuerte, y mis papás ya eran cristianos, mis hermanos también, y varias veces intentaron convencerme para que yo me deshiciera de esa música, y yo los mandaba a volar, pero rápido, porque tenía un apego emocional muy fuerte. Tenía un apego emocional muy fuerte con mis amigos del mundo y la manera en que ellos vivían, y yo también vivía en la pura perdición. Y varias cosas, pero cuando nazco de nuevo, el Espíritu Santo empieza a cambiar los afectos en mi corazón, y cuando yo me doy cuenta de la música que estaba escuchando, pero ahora ya tenía el Espíritu de Dios, lo que mis papás no pudieron hacer por años, el Espíritu de Dios lo hizo pronto. El Espíritu de Dios me empezó a mostrar que esa música era abominable para Él. La letra de lo que decía esa música era una abierta blasfemia en contra de Dios. Y agarré toda esa porquería y la saqué. No de la noche a la mañana, fui sacando los más oscuros y luego los más light. Pero saqué todo. Y a mis amigos también. Intenté seguir con la amistad, me di cuenta que me perjudicaba más de lo que me ayudaba. Me juntaba con ellos y aunque yo ya era cristiano, más tardaba en salir con ellos que en lo que ya tenía una cerveza en la mano, porque estábamos en el ambiente donde había estado siempre y eso me atraía. Ya no lo disfrutaba igual, pero entendí que tenía que cortar por lo sano. Y los invité a un evento que hubo una vez ahí en Guanajuato de hombre a hombre. Y fueron algunos de ellos y santo remedio, desde ahí me los espanté a todos. Todavía tengo contacto con algunos de ellos, pero ya no es una amistad cercana. Y oro por ellos, mi anhelo es que conozcan al Señor. Pero a eso se refiere. Tú no puedes decir que has nacido de nuevo si estás viviendo bajo la influencia del sistema del mundo. No te engañes. Dice el Señor, es muy fuerte: el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La tragedia que sucede actualmente es que hay iglesias que están usando métodos del mundo, sistemas del mundo para atraer a la gente del mundo. El problema es que entonces son iglesias donde casi no hay nadie que haya nacido de nuevo. Porque el mundo nunca va a producir vida. Es solo el evangelio lo que produce vida. La psicología no puede producir vida. Traer un predicador que cuenta 1000 de chistes y nada más te lee un versículo, eso no produce vida. Es el evangelio lo que da vida. La última señal de una persona que ha nacido de nuevo, estamos en Primera de Juan, regresamos ahí. Capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18.
¿Ya lo tiene? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que dice no practique el pecado, dice pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, dice, y el maligno no le toca. ¿Quién es el maligno? Satanás. La sexta señal que veo en el Evangelio de Juan de una persona que ha nacido de nuevo es que no puede ser retenido por el diablo. Cuando dice ahí el maligno no le toca, en el original griego la palabra quiere decir no le retiene, no lo puede poseer. Hace 8 días veíamos en la Biblia varios pasajes donde claramente el Señor nos enseña que en este mundo toda persona solamente puede o ser hija de Dios o ser hija del diablo. Vimos varios pasajes. Si tú no viniste la semana pasada, consigue la predicación. No hay una tercera opción, solo hay dos. Es verdad, Dios creó a todo ser humano, pero dice Juan 1:12, hablando de Jesús, a los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios, que has nacido de nuevo, Satanás ya no puede retener tu vida. Sí te puede molestar, te puede tentar, te puede oprimir, pero no puede poseer, porque ahora eres posesión de Dios. ¿Está conmigo? El creyente pertenece a Dios y Satanás solo puede operar en la vida del creyente hasta donde Dios se lo permite. Sí, porque si tú lees Job 1, tú te vas a dar cuenta que antes de siquiera Satanás antes de tocar a Job, ¿a quién le fue a pedir permiso? En una ocasión Jesús le dice a Pedro, el apóstol: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Te das cuenta? Satanás pide permiso antes de siquiera querer tocar tu vida. Escúchame, hermano, si tú has nacido de nuevo, el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Y si Dios le permite que toque tu vida, es porque hay un buen propósito en Dios para ti. Te quiere madurar, te quiere enseñar. ¿Está conmigo? Pero Satanás no te puede poseer. Cuando tú veas una persona que piensas que es cristiano y se aparta, si es nacido de nuevo, va a regresar. Apaleado, cateado, desplumado, pero va a regresar. ¿Está conmigo? Si no es hijo de Dios, nunca va a regresar. ¿Está conmigo? Terminamos en Mateo 24. Jesús está hablando de las señales de los últimos tiempos. Creo que estamos viviendo en los últimos años. Lo he platicado con otras personas. Sinceramente, yo no creo que este planeta aguante 100 años más. No lo sé, solo Dios lo sabe. Mateo 24, versículo 12, Jesús dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una señal de estos últimos tiempos, hermanos, que el amor natural de la gente se enfriaría. Es decir, el amor natural que tiene un padre por sus hijos, que los hijos tienen por su mamá, por su papá, el amor natural que tenemos por nuestra tierra, por nuestros paisanos, se va a enfriar. ¿Tú te das cuenta? Eso está pasando ya. Cada vez hay más y más crímenes de hijos en contra de los padres, padres matando bebés, literalmente bebés. Estaba yo hablando el otro día acerca de la gran hipocresía de los gobiernos en este tiempo.
Por un lado, defienden los derechos de los pobres, los derechos de los animales, los derechos de los extranjeros, pero se están asesinando al ser más débil e indefenso, que son los bebés dentro del vientre de su mamá, cuando legalizan el aborto. Es una doble moral, es una hipocresía. El amor de muchos se enfriará. Y dice el versículo que sigue: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. No quiere decir que si tú perseveras hasta el fin vas a ganar la salvación. No, no, no. Lo que quiere decir es esto: el que ha nacido de nuevo, una característica de uno que de veras nació de nuevo, es que va a perseverar hasta el fin. ¿Está conmigo? Son rasgos de una persona que ha nacido de nuevo. Repito, yo sé que tú no llevas una vida perfecta, ni yo tampoco. Pero examina tu corazón y pídele, como leíamos en el Salmo al principio: Señor, examina mi corazón. Si realmente anhelo la santidad, si realmente anhelo vivir en rectitud, si realmente me duele vivir en pecado, si realmente soy una persona que estoy creciendo en amar a los demás, en perdonar a los demás, en dejar de juzgar a los demás. Amado Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, es espíritu y es vida. Tu palabra pone en orden nuestro corazón. Señor, yo te ruego, envía vida eterna y salvación a esta iglesia, a cada persona que se congregue en este lugar. Yo te ruego por la salvación de las almas, Señor. Te rogamos por la salvación de las almas de nuestros vecinos, de la gente que está a nuestro alrededor, en el trabajo, en la escuela, a la gente que le estamos compartiendo tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti en un mundo, Señor, que va en contra de ti totalmente. En estos tiempos tan peligrosos aún para la iglesia tuya, Señor. En tiempos tan peligrosos donde muchos están siendo arrastrados por el engaño del mundo. Ayúdanos a mantenernos fieles, Señor. Te necesitamos. Tenemos que reconocer, Señor, que somos tentados muy fuertemente, que muchas veces aún pareciera que nuestro corazón nos engaña, pero Señor, gracias porque has prometido que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y ruego que así sea. Y Señor, gracias porque aun cuando nosotros pecamos, y también lo dice en Primera de Juan, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, el cual es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos, Señor, y limpiarnos de toda maldad. Amado Señor, ayúdanos a vivir una vida recta delante de ti. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos a manifestar el amor que tú has puesto en nosotros. Nos ponemos en tus manos, Dios. Así, con tus ojos cerrados, ora al Señor. Ora al Señor. Si tú nunca has pedido perdón a Dios de una manera genuina, si tú piensas que no has nacido de nuevo,
Pídele en esta hora al Señor que te perdone. Pídeselo en tus propias palabras. Pídele perdón al Señor y pídele que Él te reciba como su hijo. Pídele que Él te conceda el nuevo nacimiento. No hay nada más importante, mi amado, que tu alma. No hay nada más importante que tu alma. Oh Señor, gracias te damos, Padre. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son nacidos de Él. Y ni uno de ellos se va a perder. Dice el Señor: no teman, pequeña manada, porque a su Padre le ha placido darles el reino. No temas. Examina tu corazón si estás en la fe. Agárrate de Dios con toda tu fuerza. Camina en su voluntad. La vida cristiana no es una vida que se vive en las propias fuerzas de uno. Es una vida sobrenatural. Se vive en el poder de Dios. Solo Él te da el poder para vencer el pecado. Solo Él te da el poder para caminar en santidad. El nacido de Dios camina pegado a Dios toda su vida. Y si el Señor ha estado demandando algo de ti, ha estado hablándote acerca de algo que le tienes que obedecer, es tiempo que des el paso de fe ya. Es tiempo. Es tiempo. Él tiene preparadas cosas mejores para ti. Tal vez el Señor te ha hablado acerca de ir y reconciliarte con alguien, pedir perdón a alguien, y te has detenido. ¿Sabes qué? Hazlo, no te detengas más. El Señor está contigo, Él te está mandando. Es el Señor. Si eres nacido de Dios, Él te está guiando. Padre, gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, y gracias por esta salvación tan grande. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
La siguiente semana vamos a seguir hablando de estos temas. Véngase, traiga un corazón dispuesto. Y pues que Dios le bendiga, iglesia. El jueves tenemos reunión de oración. Véngase, necesitamos orar juntos. Hay gente que me ha dicho que piensa que le hace falta orar a esta iglesia. Bueno, vamos a empezar por venir a estas reuniones. Juntos intercedemos. ¿Está bien? Que Dios les bendiga. Gracias.